Hello, muy buenos días, radio escuchas de Seneguía. Muchas gracias nuevamente estar con ustedes. Antes que todos, quisiera disculpar de parte de nuestra conductora Azam por fuerza mayor, por un motivo muy importante de sus labores educativas, no puede estar con nosotros el día de hoy. Y tampoco la señora Nancy. Entonces, usted tiene que estar, por favor, acompañándonos con mi querido amigo ingeniero Alberto Garrido y quien habla el esposo de Azam. Esperamos que podamos cumplir con las expectativas de nuestras radioescuchas y cumplir correctamente con nuestro programa que está dedicado a ustedes, que saben muy bien, todos los jueves de 9 a 10 de la mañana estamos aquí sobre distintos temas de la comunidad Bahá'í. Este programa está dedicado a ustedes. Con todo corazón, con todos nuestros sentimientos, queremos compartir algunos nuevos conceptos que desarrolla el alma humana, que mejora nuestra percepción y tantas cosas que necesitamos. Este programa se llama Pela de Sabiduría y viene con mucho gusto de la comunidad Bahá'í. Es una religión, la fe Bahá'í, que tiene casi 190 años de nacimiento. En 1844 ha empezado por una declaración de su fundador que se llama Baha'u'lláh. En español, nuestro idioma quiere decir la gloria de Dios. Baha'u'lláh ha anunciado la llegada de una nueva era de la madurez de la humanidad, cual vemos que este proceso de naturaleza humana, ese proceso de madurez de la humanidad, si comparamos con un individuo, una persona, tiene que pasar sus etapas, sus diferencias, sus años, sus momentos, hasta que alcanza en su máximo satisfactorio edad de madurez, cual vemos que la humanidad sí está pasando todos los procesos de estos cambios. Los Bahá'ís tenemos un punto de la vista sobre la situación actual del mundo, que lo que está pasando no es simplemente la mala suerte o mala dirección o malas guías o políticos o tantos. No, lo vemos procesos de madurez, con una madre que está en proceso de dar luz a su nueva vida, que es su bebé. Nosotros comparamos la situación actual del mundo con una madre gestante que está cambiándose hacia su nueva victoria. Entonces, todo esto está bajo un desarrollo natural cual Dios ha deseado de esta manera, que la humanidad por sí solo logra conseguir sus etapas de madurez. La fe Bahá'í en su conjunto promueve el concepto de la unión entre las religiones. Ese es fundamental, los aspectos sentimentales entre todos nosotros. Cada uno de nosotros, durante la época de la vida, durante años, por tradición familiar o por convicción personal, hemos abrazado algunas religiones que sí efectivamente tienen palabra de Dios y son correctas, divinamente establecidas. En los Bahá'ís creemos que ha llegado la época de reconciliación y la unión y una conversación entre tantas hermosas religiones y credos que existen. Yo personalmente siempre expreso un ejemplo, que cada religión es como una hermosa rama de flor. Cada uno tiene sus aromas, tiene su belleza, tiene su lugar. La fe Bahá'í cree que llegó el momento que esas hermosas flores se reúnen en un solo florero. Es época de reconciliación. De cada hermosa religión que existe, las manifestaciones, las expresiones, las comunidades religiosas, ha llegado a esa época de madurez de la humanidad, que sí podemos sentarnos juntos y poner al lado las diferencias pasadas. No podemos decir, usted es así, usted es asá. Ellos también van a decir que no, tú eres así, eres asá. Entonces, mejor que chocamos las manos y sentámonos juntos y reconciliamos las antiguas diferencias y acudimos a un nuevo concepto. Este programa está dedicado básicamente a este concepto de la unidad entre todos nosotros, en todos sentidos, no tanto religión, porque es fundamental. A la raíz de esto viene la unión de las fronteras. Como la planeta Tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos, eso dice Baha'u'lláh. Entonces, este pequeño programa está dedicado a promover lo máximo posible, a traer los corazones unos a otros,
porque dejamos al lado las diferencias y reconciliamos una nueva etapa y época de la humanidad. El programa de hoy está dedicado a un nuevo tema que lo poco escuchamos, es qué es el propósito de religión entre nosotros. ¿Por qué existe religión? ¿Por qué acudimos a las religiones? ¿Por qué el ser humano necesita religión o no necesita religión? El ser humano necesita entender qué significa su vida interior, vida más allá, tema de vida después de la muerte, o tantos temas que se escucha en ambiente religioso. En este programa con mi amigo Alberto, queremos compartir con ustedes algunas, que nos permite tiempo, escenas, expresiones sobre ese importante tema. ¿Por qué necesitamos religión y cuál es el propósito de la religión entre nosotros? Para empezar, invito a mi querido amigo Alberto que nos acompaña con sus palabras de saludos. Buenos días, amigos. Es un gusto volver a estar acá junto con ustedes. Y bueno, sí, el tema que tenemos para compartir el día de hoy es un tema que probablemente alguien diga es un tema trillado, ¿no? Porque diga, sí, se va a hablar sobre religión, pero debemos ver el concepto actualmente de religión ya no como la religión local o la religión de mi zona, sino ver qué cosa es lo que pasa en el mundo. Ahora nos estamos encontrando gentes de diversas latitudes. En mi trabajo me encuentro con musulmanes, con budistas, me encuentro también con cristianos en general, con gente de diversas proveniencias y cada uno tiene características de virtudes y moralidad que en algún lado lo han aprendido. Y cuando conversamos sobre nuestras concepciones, inclusive hablamos de Dios, nos damos cuenta que todos creemos en el mismo Dios. Y esto es algo bonito, porque a medida que veamos lo que nos une y no lo que nos diferencia, nos vamos a dar cuenta que lo único que nos une principalmente es nuestra creencia en ese ser superior que es Dios. Y ese Dios, que es nuestro Padre, no creo que esté contento de ver a sus hijos divididos y peleándose unos con otros, o un hijo insultándole al otro, o diciéndole que el otro está mal y que él está bien y dándole la espalda, ¿no? Tampoco me imagino un Dios que solamente prefiera a sus hijos mayores o a sus hijas mujeres nada más y deje de lado a sus demás hijos, ¿no? El Dios que tenemos es un Dios justo, sabemos todo, y esa es la enseñanza en todas las religiones. Entonces este Dios que nos guía, ¿no? Es un Dios que nos ama a todos. No es que uno sea superior a otro, porque Él ama a todos a la vez. Tenemos los conceptos de religión normalmente que nos enseñan en el colegio, nos dicen que religión es religar al hombre con Dios. Pero ¿qué significa esto? Conceptualmente suena bonito, muy sencillo el concepto, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo se lleva a la práctica? ¿No? Dios, siempre hemos visto que a través de los tiempos ha enviado mensajeros, ha enviado profetas y ha enviado enseñanzas. Y religarnos con Dios es cumplir esas enseñanzas que da, cumplir las leyes, ¿no? Pero no es solamente esto, es un montón de conceptos que van junto con todo ello que debemos ir desarrollando, y vamos a ir conversando sobre esto ahora en el programa, con la finalidad de poder ir más allá de un concepto tradicional de lo que es religión. La religión, dentro de la concepción principal, es que Dios tiene una sola religión para el hombre. Para Él no hay religión musulmana, no hay cristiana, no hay budista. Para Dios, Él siempre enseña igual a todos sus hijos. Hay una sola religión, que es la religión de Dios. Ahí no hay que Dios diga tú eres cristiano, tú eres musulmán, solamente a ti te quiero porque piensas así, no. Para Él enseña, y el hombre es el que con sus interpretaciones o su forma de pensar crea, digamos, divisiones, ¿no? Pero eso es el hombre. Dios no crea divisiones, Dios une. Ahora, ¿cuál es el propósito de la religión? Mushan, ¿nos puedes...? Efectivamente, Alberto, me gusta lo que dijiste, que Dios no tiene religión. Porque la religión es una escuela de aprendizaje para nosotros, si vemos así.
es muy correcto. Es como ejemplo, los padres no están a favor de un niño, un padre con 5 o 6 hijos, o 2, 3, tantos hijos, no favorecen a un especial hijo por distintas razones. Eso no es un acto normal de unos padres amados, aman a sus hijos. Es lo mismo si Dios consideramos como nuestro Padre divino, Padre de todos, todopoderoso. Entonces Él no favorece de manera especial a una religión, a un ser humano más que otros. Entonces eso muestra que realmente Él es neutro en esta situación, en este caso, por todos los casos, Él no tiene una religión. Pero Él crea, por supuesto, guías progresivas para todos los seres humanos desde una época existentes en la planeta Tierra hasta el futuro, para que a Él corresponde guiarnos, educarnos, mejorar la calidad de la vida interna y relación entre los seres humanos. Por esta razón nosotros pensamos que es tema importante, cuál es el propósito de estas enviadas. Tenemos tantas religiones, nosotros escuchamos tanto por la historia, tanto en el colegio, tanto en los radios, tanto aquí por allá, tanto los vecinos. En general, en el transcurso de nuestra vida nos centramos que sí existen diversas fuentes religiosas. Todo esto tiene un propósito. Yo me pregunto siempre, ¿cuál es el propósito de matemática? Es para que calculamos los números, de ahí sacamos provecho para el bienestar, para mejorar la calidad numérica, bancarias, económicas, álgebra, matemática, ser humano para solucionar problemas. ¿Cuál es el propósito de física? Es para descubrir cuál es la significa gravedad y sacar el máximo propósito de esa ley natural. ¿Cuál es el propósito de química? Es para conocer los elementos naturales y encontrar los mejores remedios y comidas y tantos para el bienestar humano. Hago lo mismo, misma pregunta. ¿Cuál es el propósito de la religión entre nosotros? Esta religión también existe, como la ciencia y tantas otras cosas. Entonces, la respuesta, a mi parecer, Alberto, que el propósito fundamental de la religión son dos cosas. Uno, el lenguaje más sencillo, un lenguaje radial, porque todos nos entendemos, es promover la vida sana, promover la nobleza entre el ser humano. Es una religión. La razón que asistimos a una comunidad religiosa, cualquiera que pertenecemos, debe ser por esa razón. Ahí no vamos a aprender cursos de computación, ni vamos a aprender qué significa matemática, física, cómo hacer una buena comida. No, ahí vamos a aprender cómo voy a ser mejor persona. Ese es el propósito número uno de asistir a una comunidad religiosa. Realmente no existe una razón fuera de esas dos, la primera que estoy contando, para bienestar, mejorar mi calidad de vida, ser mejor persona, ser veraz, honrado, correcto, amoroso, generoso, virtuoso, obediente a la natural, a la voluntad de Dios, y es perdonador. Todo promover, estimular nuestros sentimientos espirituales o virtudes humanas. Ese es el propósito número uno de la religión. Segundo propósito de acudir a una religión, Alberto, me parece, es promover el amor, unidad y paz entre los seres humanos. Esto es propósito, esas dos son propósitos fundamentales de acudir a una religión. No es para que yo me simpatice con el señor que está al frente, o no me simpatice por el grupo que asiste, o tipo de música, el coro que tiene adentro, o el edificio tan bonito que tiene, o me simpatizan las ideas que ellos ofrecen. No, esos son asuntos individuales, son atracciones personales que uno con todo derecho tiene que hacerlo y acudirlo. Pero cuando que acudió, cuando que acercó, debe tener esos dos propósitos. ¿Qué aprendí? ¿Aprendí hoy a ser mejor persona que ayer? ¿Aprendí a ser más veraz? ¿Ser honesto con mi país? ¿Ser honesto con mis vecinos? ¿Con ser fiel con mi hogar? ¿En la religión me enseñó a ser fiel? Si enseñó, voy a seguir atendiendo. Y también me enseña a ser amoroso, unir con mis vecinos, unir con mis colegas, mis seres humanos, no tanto con los compañeros de la iglesia o religión, la comunidad religiosa que participo. No, la religión debe promover la unión entre todas las religiones. Si ustedes encuentran algún sitio que promueve esto, abrázalo, por favor.
Bueno, sí, lo que se busca es justamente la unidad de todos los seres humanos, ¿no? Y eso está en todas las enseñanzas religiosas. Por ejemplo, Jesús decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y él no decía, ama a tu prójimo que es de tu misma congregación como a ti mismo, ¿no? Sino decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto se cumple en general, ¿no? Entonces, podríamos hablar de que hay una parte formativa de la religión que es para ennoblecer el carácter humano, y el otro que tiene que ver con la unidad de los seres humanos. Si nosotros revisamos la historia de las religiones a través de los tiempos, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con Noé, Abraham, Moisés, Krishna, Zoroastro, Buda, Jesús, Muhammad, Baha'u'lláh. Vamos a ver nosotros lo siguiente, que cuando estamos hablando nosotros de la época de Abraham, estamos hablando de una época en que la humanidad pues estaba recién formado por familias, ¿no? Era una estructura organizativa donde el mundo estaba organizado de esa forma. Cuando ya estamos hablando, digamos, de Moisés, de Krishna, estamos hablando de la época donde la humanidad estaba organizada ya en tribus, ¿no? Cuando comenzamos a hablar de la época de Jesús, ya estamos hablando de ciudades-estados, ¿no? Cuando hablamos de la época de Muhammad, estamos hablando de naciones, surgen ahí las primeras naciones, ¿no? Y ahora que estamos en la época actual, nos encontramos que todas estas naciones ya quedaron chicas, digamos, ¿no? Ahora el mundo es una sola nación, ¿no? Así es. Entonces, ese progreso que ha ido dando la humanidad, es interesante que si vemos la historia religiosa, para cada una de estas etapas vino alguien que educó a la humanidad y que habló de Dios y dio enseñanzas adecuadas para esa época. Y ese alguien que enseñó eso, nosotros lo conocemos como mensajeros divinos, porque su función era justamente ennoblecer el carácter humano de las personas y enseñarles a unirse. Cuando estaban en la época de tribus se unían como tribus, cuando estaban en la época de ciudad se unían como ciudades, cuando estaban en la época de naciones se unían como naciones. Ahora estamos en una época donde nos tenemos ya que unir todos los seres humanos. Entonces aquí se requiere el esfuerzo no solo de los cristianos, sino también de los musulmanes, de los judíos, de los budistas, de los seguidores de Krishna, de todas aquellas religiones que existen en el mundo con la finalidad de poder unir a todos los seres humanos. Es volver a vernos a todos como hermanos, como iguales. Es volver a cumplir aquel deseo que siempre ha tenido nuestro Creador de que todos, cuando nos dice que todos somos iguales ante los ojos de Él, ¿no? Se habla a través del tiempo que hay dos tipos, ¿no? Hay un convenio que Dios hizo con el hombre, ¿no? Es lo que es conocido en la alianza, en el cristianismo, en el judaísmo también es conocido como la alianza, o el convenio también, que es conocido en el islam, ¿no? En la fe bahá'í también se le conoce como el convenio, donde se define que hay dos tipos de convenio. Un convenio principal, que es el convenio de Dios con el hombre, donde Dios dice que nunca más va a volver a destruir al hombre y más bien lo va a ayudar a salir adelante, ¿no es cierto? Ese es el convenio de Dios con el hombre, es que nunca lo va a dejar solo, siempre lo va a ayudar, siempre lo va a amar y lo va a sacar hacia adelante, y nunca más el hombre va a ser dañado. Y el convenio del hombre con Dios, ¿cuál es? Es seguir sus enseñanzas, sus leyes, ¿no? Y reconocer a esos enviados que Dios ha enviado y seguir justamente las enseñanzas que ellos traen. ¿Qué piensas, Moshe? Me alegro que mencionaste el tema de convenio entre Dios y humano con Dios. Como padres con los hijos, hay un convenio para la naturaleza. Los padres no firman un contrato, y el contrato y el convenio ya está firmado en las conciencias, que los padres siguen atendiendo a los hijos hasta última consecuencia, y los hijos tienen el convenio de retorno, obediencia a la voluntad y deseos de los padres. Cuando bajo esta circunstancia las cosas ambas desarrollan la vida por sí mismo, la vida de la humanidad. Me alegra mucho e importante el tema que mencionaste, Alberto, sobre el convenio entre seres humanos. Esto es una pista. Este tema de convenio es una pista, es una carretera, para hablar sobre el propósito de religión.
Porque esta comunicación, esta convenio necesita una comunicación, necesita un envíos. ¿De qué manera, de qué mi lenguaje, de qué lenguaje Dios dice, comunica contigo, humano, para que entiendes que yo te amo, te quiero? Este lenguaje, esta comunicación, este envío, hoy decimos esta chat de Dios con ser humano, es envío de sus mensajeros. Él por medio materializa, por medio de sus santidades, como su santidad Jesucristo, como su santidad Muhammad, como Moisés, Krishna, Buda. Y hoy los Bahá'ís sentimos que debe ser Baha'u'lláh. Entonces, estos personajes, estos que llamamos mensajeros de Dios, son lenguaje materializada de esta convenio de Dios con los seres humanos. Y retorno, devolución de esta convenio tiene dos lados siempre. Me alegra que mi amigo Alberto mencionó esto. Es que nosotros los humanos, como hijos o como alumnos de colegio frente al profesor, tenemos que obedecer las leyes, las guías. Si no, perdemos el camino. Como un demente chofer, no quiero obedecer leyes de tráficos. No hay derecha, izquierda, donde señales dicen, donde dice párate aquí rojo. No me voy, yo soy buen chofer, sé manejar bien y no me interesan las señalizaciones. Las consecuencias son muy costosas, sabemos muy bien cuáles son. Esas es exactamente las consecuencias de no obedecer ese convenio entre creador y con humano y humano con creador. ¿Algo más deseas? ¿Yo puedo continuar con detalle? Amigos, sobre propósitos de religión entre nosotros los seres humanos, me hace recordar las doble naturaleza del ser humano. ¿Recuerdan ustedes? Hemos hablado sobre esto. Nosotros los humanos tenemos dos formas de expresarse, dos naturalezas. Una naturaleza humana que asemeja mucho a los animales, con los 5 sentidos, con los de crecimientos, los impulsivos, con las hambres, con tantas asemejamos mucho al reino animal. Pero sabemos que no somos animal, justamente por la segunda naturaleza que tenemos, que es la naturaleza espiritual humana, donde percibimos cuál es buena, cuál es mala, robo o no robo, engaño o no engaño. Percibimos las diferencias entre estos y animales no perciben. Ahí ese punto arranca la diferencia entre nosotros y los animales. Y a basada sobre esta percepción, el ser humano sabe cuáles son mis virtudes, cuáles son mis debilidades. Entonces, somos diferentes que los animales. No somos simplemente un animal. Si desarrollamos ese concepto que soy animal racional, nuestra subconsciencia comienza a actuar como animales. Ataca, viola, destruye. Y todo lo que vemos esos días, esas épocas, toda la justificación que soy animal. Entonces tengo todo el derecho de hacer todo lo que corresponde a un animal. Pero no, las religiones, justamente aquí viene el propósito de las religiones, a despertar esa nobleza humana, que no eres un animal, eres una persona noble. Por eso mencionamos como primer propósito, la religión debe promover la nobleza humana, que no acude a ese sentimiento, esa naturaleza tan normal que no es la naturaleza animal, donde atacamos, donde violamos, donde podemos hacer todo eso, que esas épocas se escucha bastante. Entonces, estas dos naturalezas, amigos, necesitan ser educada, necesitan ser nutrida, atendida. ¿Quién atiende nuestra naturaleza inferior o naturaleza animal para que no acude a sus impulsos negativos? Estos son colegios, enseñanzas, libros, maestros, tantas cosas, aprendizajes que aprendemos cómo comer bien, cómo utilizar nuestros medicamentos, cómo atender nuestro cuerpo, cómo atender nuestro cerebro. Estudiamos universidades, investigamos, descubrimos, desarrollamos las partes positivas de nuestra naturaleza inferior o animal, que el ser humano tiene muchas cosas para ofrecer en su naturaleza inferior. Entonces necesita educarse. Y la educación en nuestra naturaleza espiritual también es tan primordial que si no educamos las noblezas humanas, si no se educa, mejor dicho, la naturaleza humana, quedará
apagada, quedará sin uso. Es como un hijo que nace, solo le damos buenas comidas. Vamos a decir así, dos hermanos que nacen, uno mandamos a las selváticas más lejanas, que crezca con los animales de la zona, con los tigres, leones, culebras, y sobrevive ahí por su cuenta. Y otro hijo mantenemos en la casa, le educamos, damos sus alimentos adecuados, sus vitaminas, conforme que crece, los consejos adecuados, conforme mandamos al colegio, a los mejores educadores, y a la vez educamos conceptos divinos, la nobleza, la generosidad, amabilidad, veracidad, castidad. Enseñamos todo esto. Después de 20 años traemos los dos hermanos, decimos, ahora vamos a ver fruto de esta separación. A un hijo mandamos a la selva, a un hijo mandamos a la educación. Amigos, ustedes adivinan, ustedes pueden simplemente ver la diferencia. Entonces, el ser humano necesita ser educado. Y esta educación en el ambiente espiritual, naturaleza espiritual humana, corresponde a los mensajeros de Dios. Corresponde a los enviados de Dios. En verdad, corresponde al propio Dios. Como expliqué, Él materializa su lenguaje y envía a sus bocas sagradas, que son los mensajeros de Dios. Entonces ellos educan, cumplen con ese propósito de salvaguardar, guiar, iluminar los naturaleza espiritual humana. Eso es el propósito, que a mí me parece, Alberto, que la humanidad necesita recibir educaciones adecuadas, espirituales, tanto material. Muy bien, vamos a un corte y regresamos. Gracias. Nuevamente mando saludos de señora Nancy y Azam, que ambas están atendiendo un labor que nos han dejado solo, Alberto y yo, frente a micrófonos con ustedes. Echamos de menos a ellas, esperamos que podamos cumplir con nuestros sentimientos tan naturales que están en nosotros y dedicar nuestra pela de sabiduría, qué significa, cuál es el propósito de religión entre los seres humanos. Estuvimos conversando, Alberto, que en el resumen, que la humanidad sí necesita ser educada, necesita cumplir con esas necesidades espirituales, que sea educada su aspecto espiritual, tanto material. Sobre el tema de educación, que es tan necesaria, que el ser humano recibe, ¿qué le parece? Vemos un poquito más qué está pasando en realidad en el mundo de hoy. Porque no son solamente ofrecimientos que los bajáis, tenemos también novedades, cosas para contar a ustedes, amigos, que realmente en este siglo, aquí en Perú, o en el mundo entero, qué cosa está sucediendo acerca de esta educación, acerca de esta importante fase de desarrollo de la vida humana. Bueno, si hacemos una especie de recuento de lo que pasó en el siglo XX, en el siglo XX en algún momento se hablaba que la religión puede ser el opio del pueblo, ¿no? Se habló muy mal de la religión, sí, y se pensó que podía ser reemplazada por la filosofía y por la ética, ¿no? Y que la ética, inclusive se llegó a la conclusión de que la ética era la base de las virtudes, ¿no? Y que las virtudes era lo más ideal para que el hombre podía llegar a través de la ética. Bueno, sin embargo, en las enseñanzas de todas las religiones, más bien se habla de las virtudes como partes del alma, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del Nuevo Testamento, Pedro menciona de que el amor, ¿no? La caridad, yacen en el alma, dice, ¿no? Entonces está hablando de que las virtudes son del alma, no es una cuestión ética ni tampoco filosófica. Así es. Pero bueno, entonces pasa el siglo XX, en muchos países se retiraron los cursos de religión, ¿no? Porque simplemente la religión no funcionaba, y quizás lo que no funcionaba era la manera como estaban enfocadas. Y una gran noticia que hace poco me he enterado, que me parece que es anteayer, que ya salió el informe en España donde restituyen el curso de religión, ¿no? Y es interesante porque el gobierno lo restituye, y dentro de las enseñanzas de la religión está en la enseñanza de valores, ¿no? Algo que estaba en la parte de educación cívica antiguamente, la parte de valores, y la religión era simplemente enseñanza de la religión local o la religión mayoritaria de la zona.
ahora más bien está restituida de otra manera. Entonces un poco, si vemos el tema desde cómo lo ve Naciones Unidas, porque en Naciones Unidas se reúne mucha gente con la finalidad, o sea, representantes de todo el mundo con la finalidad de ver cómo mejorar y generar la paz a nivel mundial, vemos de que Naciones Unidas ha sacado materiales y ha sacado libros en los cuales no hablan de una religión específica, sino que toman enseñanzas de todas las religiones y esas enseñanzas las comparten. Entonces, la lógica de Naciones Unidas es la siguiente. Razonan así: si enseñamos geografía, ¿no? Enseñamos geografía no solamente, por decir, del Perú, ¿no? Enseñamos geografía también de Sudamérica, de América, de todo el mundo. Cuando enseñamos historia de todo el mundo. Cuando enseñamos matemática, no enseñamos la matemática que se hizo en el Perú, se enseña la matemática de todo el mundo. Todo lo que se enseña tiene alcance mundial, pero cuando se enseña religión no tiene alcance mundial, ¿no? Es local, ¿no? Entonces, Naciones Unidas lo que dice es que ahora, como hay un encuentro es más fácil el encuentro de gente de diversas religiones a nivel mundial, porque la gente ahora viaja más a nivel mundial, entonces se encuentran personas que no tienen nada en común, que no pueden unirse, y para facilitar eso hay que de alguna manera enseñar a las futuras generaciones a conocer a los demás también. Entonces ya el curso de religión ya no se ve como un curso local, sino se tiene que ver como un curso mundial. Un curso que enseñe a saber, por ejemplo, qué es el judaísmo, qué es el islam, qué es el budismo, qué es la religión hindú, qué es el cristianismo para los que no para las otras áreas del mundo, ¿no? Entonces, de esa manera reunirse. Entonces, como vemos, ya el tema de la educación en los colegios, también el perfil de lo que se viene para la enseñanza de la religión a nivel mundial está cambiando. Esa enseñanza que estaba de alguna manera estancada en un concepto local, ahora se va a hacer un concepto mundial, ¿no? ¿Qué te parece? Mira, las cosas suceden por sí solo. Las cosas pasan no porque nosotros hemos empujado que avanza. Todo esto que estamos conversando es la naturaleza humana. Cuando es naturaleza humana, ahí viene voluntad de creador. Creador es muy paciente, es una virtud de él, que nosotros tenemos algo de él, un poquito de él lo tenemos. Esa paciencia de él está dirigida hacia que la humanidad por su propio esfuerzo encuentre los remedios, las salidas. Él plantea, él es como un padre amoroso, plantea, escribe, hazme esto, hace bien, te hace bien, te hace bien. Entonces nosotros por nuestro propio esfuerzo humano, con nuestras debilidades, con nuestros obstáculos, por amor de cumplir, como el convenio dice, cumplir, obedecer, logramos a descubrir los talismanes ocultos, las gemas ocultas, enseñanzas divinas. Entonces, como dice Alberto, mi amigo, que la humanidad va descubriendo las necesidades. ¿Saben ustedes cuándo hemos descubierto aspirina, este remedio? Cuando hubo un dolor de cabeza. Antiguamente nadie tomaba aspirina, nadie tomaba medicamentos. Los medicamentos de hoy está descubierta basada sobre la enfermedad. Cuando hay una enfermedad, el ser humano se rompe la cabeza, comienza a analizarlo en los laboratorios, a salir a encontrar un remedio. Esto es, incluso en los aspectos gubernamentales. Cuando surge un problema, los directivos se reúnen y buscan una salida. Es lo mismo pasa con la naturaleza humana. Cuando los seres humanos estamos deprimidos, estamos acudiendo a los indebidos, estamos acudiendo a violencia, estamos acudiendo a todo esto que escuchamos estas épocas. Todo nos obliga a juntarnos a encontrar un remedio y una solución. Ahora, sabemos ustedes, amigos, muy bien que las violencias, todo lo que escuchamos estas últimas épocas, es fruto de esta cercanía a las enseñanzas internas humanas, a las enseñanzas morales humanas. Esas enseñanzas morales humanas, esas noblezas, ¿dónde aprendemos? ¿Dónde una persona que acude
a ese acto de violencia debe aprender a dejar. No es cámaras, no es aumento de control policial. Esto es la parte técnica. Aceptamos, debe hacerse, aplaudimos para su desarrollo y su bienestar. Pero donde se educa la parte interna, la parte interior, la parte conciencia de individuos, especialmente la ola de los jóvenes que están saliendo, ¿quién debe enseñar a ellos que no caen con las cámaras? Somos nosotros, todas las religiones unidas. Debemos educarlas. Sí, bueno, hay una parte que es la educación material y otra parte que es la educación espiritual, ¿no? Pero el ser humano es completo en ambos aspectos. Y la educación espiritual es algo muy importante. Ahora, la educación religiosa, que tiene la finalidad de unir a la humanidad, como hemos dicho, siempre ha habido un anhelo en todas las religiones de generar paz, de que el ser humano viva en paz y pueda vivir sin violencia. Pero el ser humano a través del tiempo todavía no lo ha logrado. Se han mejorado muchos aspectos, pero hay otros aspectos que surgen y nuevamente hay que seguir bregando por mejorar. Ahora, el concepto mismo de la paz que estamos hablando ahora está mellado por algo que es muy duro, que son los prejuicios. Los prejuicios son aquello que nos han alejado justamente de Dios. Dios no prejuzga, Dios hace las cosas y es justo, pero no prejuzga, ¿no? Nosotros sí. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos prejuicios religiosos, ¿no? Que mi religión es mejor que la tuya, ¿no? Que mi manera de interpretar mi libro sagrado es correcto y la manera como tú lo interpretas no es correcto, por lo tanto tú no te juntes conmigo. Que los prejuicios políticos, ¿no? Que yo soy de una línea A, de una línea B, una línea C y solamente yo tengo la solución y tú estás equivocado, ¿no? De los prejuicios raciales, de que yo soy de una raza que es superior a la tuya o yo soy superior a ti, ¿no? No es que somos iguales. Los prejuicios de sexo, ¿no? De que tenías que ser mujer para hacer esto, ¿no? O a veces escuchamos también a las mujeres decir, es que es hombre, pues, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de prejuicios, ¿no? Entonces, los prejuicios tienen una gama tan grande que realmente están haciendo mucho daño a la humanidad, ¿no? Y es algo con lo que tenemos que luchar. ¿Y cómo se lucha? Es a través de la educación. Y esa educación no es cualquier educación, es una educación espiritual donde nos enseña a amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, pero en todo el sentido de la palabra, ¿no? En todo su amplio significado, no solamente en el significado que a mí me parece que es correcto, ¿no? Porque Dios, cuando dice algo, lo dice en todo el sentido de la palabra, ¿no? Así es. Alberto, nuestra conversación está basada sobre bienestar de los seres humanos. Ese programa está para esto y tantos otros programas seguro. Y nosotros tratamos de llegar a un entendimiento que nos falta poco tiempo, horas, minutos que faltan. Llegamos a entender que la humanidad sí necesita ser educada. Como dice Alberto, necesitamos tener algunas debilidades humanas que todavía necesitan ser pulidas. Es quizás la palabra más adecuada, para que brillan. Mira, el ser humano es como una joya, un brillante, una esmeralda, una piedra valiosa, que está tapada con tantas malestares que rodean. Ya no se ve el brillo tan hermoso de esta piedra que está dentro de las minas, está rodeada de imperfecciones, tierras de tantos colores y olores apestosos puede ser. Entonces nosotros tenemos este oro, esta adentro, y solamente por medio de pulir, mejor dicho, educar, guías, podemos sacar ese verdadero brillo. Una de estas desperfecciones que mi amigo me enseñó son variedades de prejuicios que los seres humanos llevamos. Prejuicios, feminismos, machismos, prejuicios religiosos, prejuicios lingüísticos, nacionalidades,
prejuicios de diversas formas nos han separado. Esas cosas deben pulirse. Ese pulir empieza de hogar, empieza de colegio, empieza de los padres y básicamente, amigos, empieza de las personas que abrazamos alguna religión. Tenemos que ser guías a pulir esas diferencias de prejuicios que causó tantas guerras y conflictos en la vida humana. Otra cosa que los Bahá'ís como un principio fundamental creemos que urge de ser atendido es armonía entre razón, lo que razonamos nuestra mente, y nuestros corazones. Aquí en Perú siempre decimos razón y corazón. Esas dos cosas tienen que estar como dos íntimos gemelos hermanos, trabajar juntos. Porque somos así, pues, así Dios fuimos creadas. Si nosotros ponemos un cuerpo, una mente, un alma y hemos creado un ser humano. Así estamos todos igual, no importa qué parte del planeta Tierra hemos nacido, somos compuestos de cuerpo, mente y espíritu, alma. Entonces, esta alma y esta mente que descubre tantas últimas tecnologías, cual debemos hacerlo, como Baha'u'lláh dice, todavía el descubrimiento científico del ser humano ahora se ve como ojo de una hormiga que está mirando la planeta Tierra. Es el tamaño de crecimiento científico. Falta mucho más. Según desarrollo moral, más moralizamos, amigos, más descubrimos los secretos de la planeta Tierra y los científicos y tecnologías. Entonces, debe haber un entendimiento, intercambio amoroso entre razón y corazón. En los Bahá'ís decimos entre ciencia y religión, que tiene que estar armonizada para que como equilibradamente desarrolle la vida humana. Es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, por los años 1700 había un concepto de que en el mundo se movían energías, pero no se sabía qué cosa eran las energías, ¿no? Entonces hablaban de que una persona era más energética o menos energética, pero no lo sabían medir. Y de ahí surge un concepto, ¿no? De que Dios es energía. Y que hasta ahora se escucha. ¿Y qué cosa es? Hay algo así. ¿Cómo te imaginas a Dios? Como una energía, ¿no? Aunque eso no enseñan las religiones, pero hay muchas personas que contestan así. Y eso viene de un concepto de la ciencia de los años 1700. Actualmente, por ejemplo, la ciencia considera de que el universo, dice, es una gran fuente de información. ¿Y cómo lo analizan? Dicen, por ejemplo, el código genético tiene la información para hacer los seres humanos y todos los animales que existen, ¿no? Y los vegetales y todo. Pero ¿dónde está ese código? ¿Dónde está esa información que hace esto? Y dicen, bueno, es a nivel de los átomos. Pero los planetas dan vuelta y las galaxias también y todos tienen un ordenamiento. Entonces hay una información que genera todo esto, ¿no? Entonces se ve pues como que el universo está cumpliendo algo que ha sido como una especie de un programa informático que se está haciendo, o sea que tiene un ordenamiento, ¿no? Y ese ordenamiento, ¿no?, que la ciencia está llegando, está nuevamente volviendo a la concepción primigenia de que se requiere alguien que haya hecho eso para poder digamos, que esto funcione así. Y otra vez la ciencia comienza a caer poco a poco en el tema de Dios, ¿no? Es interesante cómo la ciencia misma es cíclica, como que comienza a descubrir cosas, como que se aleja de ciertos conceptos y luego vuelve a los mismos conceptos, pero ya de una manera mucho más profunda, digamos, ¿no? Es un ciclo de crecimiento, ¿no, Alberto? Sí. Da vuelta y da vuelta, se descubre, se experimenta, analiza, descubre un nivel más. Descubre un nivel siempre, más, ¿no? sí. Siempre fue así. Y es interesante porque, curiosamente, actualmente la religión principal del mundo es la ciencia. Ajá, así es. ¿No? Porque si alguien viene y se para acá y dice, bueno, ¿sabes qué? El científico tal dice esto, a uno lo dejan pero sin piso, ¿no? O que le digan, Stephen Hawking dijo tal cosa, que es uno de los grandes, el más grande físico ahorita vivo en el mundo, a uno es como decirte, no sabes nada, ¿no? Pero sin embargo, digamos, todo lo que se dice, inclusive estaba revisando lo de Stephen Hawking, que en una parte dice que Dios no existe, pero él parte de una premisa. Dice, como antes del Big Bang el tiempo no existía, entonces Dios tampoco existía. Pero eso es incorrecto, porque en todos los escritos sagrados se menciona que Dios trasciende el espacio, el tiempo, el lugar.
Entonces es existente inclusive en la no existencia de nada, solamente él existía, ¿no? Entonces es interesante cómo la concepción de la ciencia tiene un sesgo, pero la concepción de la religión también. A veces la religión también cae en extremos, ¿no? La religión cae en el extremo de comenzar a hacer supersticiones, ¿no? O decir, mira, esto es espiritualidad y no tiene nada que ver con las enseñanzas que están en los escritos sagrados, ni tampoco con las enseñanzas traídas por los mensajeros, ¿no? Por eso es que Abdu'l-Bahá dice que la ciencia sin religión es inmoral, porque la religión es la que porta las virtudes, la moralidad, y la religión sin ciencia es superstición, ¿no? Entonces eso también desvía y crea conflictos entre los seres humanos. Justamente mencionaste a Abdu'l-Bahá, que es único intérprete de enseñanzas de Baha'u'lláh, es hijo de él. Dice, el poder de la mente es muy elevada, pero sin impulso espiritual no logra crecimiento. Entonces necesita un equilibrio. Con mis dos manos necesitan trabajar entre derecha e izquierda para levantar un peso. Entonces, de religión a un lado, con sus principios de nobleza, cuando decimos religión, recordamos, amigos, referimos a la nobleza humana, la parte sentimental, la parte de crecimiento, bienestar humana, no las virtudes. No hablamos sobre ritualidades, cumplimientos de ciertas festividades, no, hablemos de aspectos virtuosos que la religión ofrece, que están ofreciendo. Las historias han mostrado cómo es la religión. Este aspecto virtuoso necesita ser como una corona, con una belleza para el desarrollo científico. Pero si la ciencia logra hacer tantos inventos sin esta corona, creará bombas atómicas, creará armas bélicas, creará usos indebidos de los sistemas de internet y tantas cosas. Ese internet es una maravilla de la época que tenemos, pero también puede ser un motivo de destrucción de la moral humana. Sabemos muy bien de qué estamos hablando. Los abortos, técnicas de abortos, de eutanasia, de tantas cosas que la ciencia, cuando no tiene la moral, ¿no? Porque dijiste, ciencia no tiene moral. Ciencia no interesa nada de bienestar espiritual, alma. Él rechaza la alma. Pero hay que ponerle justamente esa parte de las virtudes al lado de la ciencia, para que la ciencia realmente tenga un sentido verdadero. Ajá, y traiga bienestar a la humanidad. Eso que dice Alberto. Ahora, religión sola tampoco no puede hacer. Si dejamos los aspectos virtuosos humanos solo, sin participación de razón o de tecnología en general, hablando de la ciencia, se convierte en fanatismo. Religión, si no tenga uso de razón, se convierte en ritualidades, cosas de festividades, cosas de celebraciones. Lo que también hay aquí, la religión, volviendo al tema de el uso fundamental, que es de ennoblecer el carácter humano, ¿no? Y generar es también generar una civilización en continuo progreso, ¿no? Que siga progresando. Entonces, en este aspecto, la ciencia cumple una de las grandes funciones, porque, por ejemplo, si ahorita cualquier persona nuestra se para en la esquina y llega a tener muchas más comodidades que, por ejemplo, la que tuvo Gengis Khan en su época. Exacto. Por ejemplo, yo me paro en la noche, tengo luz, tengo celular, tengo comunicación, ¿no? Tengo información, sé lo que pasa en todo el mundo. Gengis Khan, que era el más grande, el hombre más poderoso del mundo en ese momento, no tenía tanto como tiene una persona común y corriente ahora, ¿no? Y eso lo ha dado el avance de la ciencia. Pero el avance de la ciencia tiene que estar ligado justamente a la práctica de las virtudes para generar el bienestar de la humanidad, ¿no? Amigos, en corto tiempo que nos falta, el resumen de lo que queremos compartir con ustedes ha sido este propósito, que debe haber un balance entre los impulsos intelectuales y los impulsos espirituales o virtuosos del ser humano. El propósito de religión que nosotros queremos, que es tan vital, tan importante en la vida humana, solo para que logra equilibrarse con los impulsos tecnológicos e intelectuales del ser humano, para que no solamente nuestro aspecto intelectual desarrolla, inventa tantos y viajas a la luna y tantos más, y nuestra parte moral queda aplastada, queda atrasada. Hoy
actualmente es así. La tecnología no tiene freno, pero la parte moral humana está estancada. No podemos ocultar esta realidad. Recordemos, ya que estamos sobre casi el final, recordemos lo que dice Abdul Wahab, ¿no? Que la función de la religión es generar la unidad de la humanidad, ¿no? Que aquella religión que no genera la unidad de la humanidad, más valdría que no exista, ¿no? Porque Dios lo que quiere es que todos nos unamos como hermanos. Hablando con una amiga otro día, venimos de Lima a Ceneguía, y compartimos este tema. Ambas llegamos a un acuerdo, un entendimiento. ¿Por qué no vamos a romper este hielo de diferencia entre las diferentes credos aquí en Ceneguía? Decimos, amigos, yo voy a tu iglesia, tú vengas a mi iglesia, rompemos esta tradicional, que yo soy de tal iglesia, de soy tal comunidad, yo soy así, yo soy asá. Entonces, invitamos a ustedes a acercarse en otras religiones, solo para amor a bienestar de nuestras comunidades, que juntos podemos hacer muchas cosas. Muy bien, entonces la conclusión final que tenemos es que la función de la religión es ennoblecer el carácter humano y establecer paz y amor, unidad entre los seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Próxima semana estamos con Azam.